Hola, buenos días. Un saludo cordial para todos. La reflexión en esta mañana nos lleva a responder la pregunta: ¿quién es mi prójimo? Esta pregunta ha sido respondida de diferentes formas y de diferentes maneras. Algunas personas afirman que mi prójimo es aquella persona que asiste a la iglesia a la cual yo voy. Que el prójimo es aquella persona que pertenece a mi familia, obviamente. Que el prójimo es aquella persona que hace parte de mi tribu. Que el prójimo es toda aquella persona que nació en el mismo país donde yo nací. Que el prójimo es aquella persona que cree lo mismo que yo y que tiene la misma fe. Jesucristo se enfrentó ante esta misma pregunta. Lo encontramos en el libro de Lucas, el capítulo 10, el versículo 29. El doctor de la ley le pregunta a Jesucristo: ¿y quién es mi prójimo? Quiero contarte un poco el contexto en el cual esta pregunta se dio. Había el doctor de la ley elevado una pregunta a Jesús, preguntándole: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesucristo le respondió: ¿qué dice la ley? Y el mismo doctor de la ley, como se sabía la ley también, lo respondió. Respondió a la pregunta de Jesús y dijo: debo amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi cuerpo, con toda mi fuerza, y al prójimo como a mí mismo. Entonces, cuando quedó esa pregunta respondida, el doctor de la ley, queriendo justificarse, le pregunta a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Porque claro, el entendimiento de quién era el prójimo no era el mismo para todos, o por lo menos para él, al darse cuenta que había sido descubierto al no cumplir con lo que le pedía la ley de atender al prójimo. Jesucristo entonces cuenta una historia que era conocida para todos, una historia que hacía muy poco tiempo había ocurrido. Inclusive, algunos de los personajes principales de esta historia estaban en la multitud escuchando las enseñanzas de Jesús. Cristo nos ilustra con esta historia la naturaleza de la verdadera religión. No consiste en sistemas de credos o ritos, sino en la realización de actos de amor, de bondad y de hacer el bien mayor a otras personas. Jesús cuenta la historia y les dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y de repente fue atracado por ladrones que lo despojaron de todo, se llevaron todo lo que tenían y además lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Pasó entonces un sacerdote y al ver al hombre medio muerto, pasó de largo. Vino entonces un segundo personaje y este fue un levita que también venía del templo de Jerusalén. Y al ver a este hombre también medio muerto, decidió pasar de largo. El sacerdote y el levita estaban convencidos de lo que debían hacer, pero lo que debían hacer no era agradable, así que decidieron no hacerlo. En su oficio sagrado, el sacerdote y el levita tenían el compromiso de trabajar por los necesitados, por los pobres y por los desfavorecidos. Pero ellos decidieron no hacerlo. Llega entonces una tercera persona y es el samaritano. Y el libro de Lucas, el capítulo 10, el versículo 33, nos dice que el samaritano hizo algo precioso, hermoso. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia. A diferencia del sacerdote y el levita, el samaritano fue movido a misericordia. Al samaritano no le importó la nacionalidad de la persona que estaba medio muerta. No le importó si estaba muy ocupado en su viaje de negocios que estaba haciendo, que no podía tomar tiempo para ayudar a la persona que estaba en necesidad. Dice que fue movido a misericordia. Fue movido a hacer un acto de amor y un acto de bondad. Se acercó inmediatamente, curó las heridas de esta persona, lo colocó en su cabalgadura,
lo llevó a un hotel cercano, cuidó de él. Al otro día él tenía que seguir para sus negocios, pagó algunos días e inclusive si habían más gastos, él estaba dispuesto a pagarlo. Al terminar la historia, Jesucristo entonces mira al doctor de la ley y le pregunta, ¿quién de estos tres crees que fue el prójimo para la persona que fue atracada por los ladrones? Y el doctor de la ley responde, el que usó misericordia de él. ¿Sabes, mi querido hermano, cuál fue la diferencia? La misericordia. La misericordia que esta persona tuvo por aquella persona que estaba herida. Entonces, a la pregunta principal, ¿quién es mi prójimo? ¿Cómo podemos nosotros responder? El prójimo no es solamente aquella persona que pertenece a la misma iglesia o a la misma fe a la que yo pertenezco. El prójimo no tiene nada que ver con una distinción de razas, color o clase. Nuestro prójimo es toda aquella persona que necesita de nuestra ayuda. Y el Señor nos ha llamado a nosotros para que cumplamos esa responsabilidad con nuestro prójimo. ¿Saben quién es el prójimo? Es todo aquel que pertenece a Dios. Toda aquella persona que fue creada por Dios, que en ese momento de necesidad nos necesita. Y el Señor quiere que nosotros le ayudemos. El carácter de la ley es la misericordia, la bondad y el amor hacia toda la raza humana. Cualquiera que no manifiesta amor viola la ley que profesa reverenciar. ¿Sabes cuál es la fuente de amor al prójimo? Es el amor a Dios. Nosotros somos los representantes de Cristo en esta tierra. Nosotros somos las manos y los pies de Jesucristo en esta tierra. Y yo quiero hacerte una invitación especial en este día. Que ayudemos al prójimo en el momento en que lo necesite. A cualquier persona que esté en necesidad, hagamos con él o con ella actos de misericordia, actos de bondad, actos de amor, para recuperar a la persona en su parte física, psicológica, espiritual y social. Y de esta forma, nosotros también estaremos cumpliendo la ley que el Señor nos ha dejado a nosotros. Amemos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Que el Señor te bendiga. Un fuerte abrazo para todos. Hasta luego.